comenzar, me gustaría pues como precisar a qué hago referencia con restricción catejóntica, con teología política constantiniana, pues que igual lo iré desarrollando a lo largo de la presentación, pero pues un poco para situarnos, cuando hablo de teología política son esos fundamentos teológicos que legitiman las prácticas políticas del periodo imperial de Constantino. Y cuando hago referencia a restricción catejóntica, quiero hablar de la función del catejón como un término, como una categoría que utiliza también la teología política, pero tomada desde el texto bíblico de Segunda de Tesalonicenses de San Pablo, que como les digo, pues ahorita lo explicaré más a detalle, pero para situarnos un poco. Bien, para iniciar, pues quisiera presentar como la tesis o la idea central que voy a desarrollar justamente entre las relaciones entre Imperio Romano y cristianismo. Pues como sabemos, los primeros siglos del cristianismo en el Imperio Romano fueron convulsos, fueron momentos complejos de persecuciones, de periodos de tolerancia, pero que luego volvían a complicarse las persecuciones y solo pues hasta el siglo cuarto y pues específicamente ya con el Edicto de Milán y con la política de protección de Constantino a los cristianos, pues va a empezar, digamos que, a mejorar esta relación y sobre todo pues a volverse muy estrecha. Entonces, lo que quiero desarrollar fundamentalmente es que la victoria de Constantino sobre Licinio, lo que supuso también el fin de la tetrarquía y el inicio de la monarquía, supuso no solo la reunificación política del imperio, sino también la consolidación de un nuevo paradigma teológico-político. El emperador como garante de la unidad religiosa, Perdón, Daniela, ¿sabes que no estamos viendo la pantalla todavía? Si estás ¿no? compartiendo no se ve. Creo que los demás tampoco, no sé. Ah, ahora sí. Ahora Ahí, sí, ahí se había empezado a ver, justo, al final. Bueno, bien. por la molestia, ¿eh? No hay ningún problema. Me parece que es que cuando la aumento, como que cuando la presento, ahí sí se... Pero voy a compartir mejor toda la pantalla para no tener problemas. ¿Me confirmas, por favor, si ahí se ve? Perfecto, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, en este marco, el cristianismo deja de ser la religión perseguida de una minoría para convertirse en principio de legitimación del poder imperial. La relación entre monoteísmo y monarquía comenzaba así a adquirir un carácter estructural, anticipando lo que Eusebio de Cesarea presentaría como una imagen terrena del reino de Dios. Bien, entonces para iniciar me gustaría hablar de justamente las causas del Concilio de Nicea. Entonces, el concilio celebrado en el 325, como lo refiere Eusebio de Cesarea, fue convocado y presidido por el emperador Constantino, hijo de Constancio Cloro. Aunque no se conservan las actas de dicho concilio, las fuentes refieren la existencia, pues por supuesto, del símbolo o del credo niceno y de los cánones que allí se establecieron. Estos documentos y las referencias de autores de la época como Eusebio de Cesarea permiten ver que las causas para convocar el concilio fueron muchas. Una primera y muy importante, tal vez la central y en torno a lo que va a girar también mucho este evento, pues es la disputa contra el arrianismo, lo cual queda evidenciado con la declaración de Lomucius en el Credo Niceno. Sin embargo, desde los cánones se puede identificar que también había otros motivos por los cuales se convocó el concilio, como la unificación de la fecha de la Pascua, la penitencia de los herejes y también otras cuestiones de organización de la Iglesia. Y también, dentro de otros motivos históricos, podríamos hablar de los intereses políticos de Constantino por mantener la unidad del imperio. Respecto a las causas por las que se convocó el concilio, me gustaría señalar que las investigaciones de Samuel Fernández, que se remontan a las fuentes contemporáneas a Nicea, presentan la carta de Eusebio de Cesarea, en donde se evidencia que el obispo defendió que el hijo tenía usía propia, distinta de la del padre, con la intención de rebatir el monarquianismo. Defender esto, sin embargo, le valió ser depuesto por Filoarriano. Eusebio de Cesarea apela a dicha decisión solicitando un sínodo mayor para su reconsideración. Ocio de Córdoba propone el sínodo de Ancira, pero alcanza poco éxito.
El emperador, al conocer tal situación, decide convocar un sínodo mucho más grande, el primer concilio ecuménico. Eusebio de Cesarea en realidad solo estaba defendiendo una de las vías propuestas para explicar el misterio del Hijo, hipótesis que además encajaba con su ideal político. En palabras de Ramón Teja, Eusebio de Cesarea se convirtió en el ideólogo del monoteísmo cristiano, puesto al servicio de la monarquía única constantiniana. La cercanía entre el emperador y el obispo denotaba una alianza en favor de los intereses de cada uno, los intereses religiosos de Eusebio, que había sufrido la persecución por defender el monoteísmo y la paz para los cristianos, y los políticos de Constantino de mantener la unidad del imperio bajo su único poder. La defensa de la unidad como fundamento del orden imperial y no simplemente como bien espiritual de la Iglesia es uno de los elementos más evidentes del pensamiento de Eusebio. La adhesión a la fórmula Homoousios, si bien no respondía plenamente a sus convicciones teológicas personales, fue asumida como una necesidad política, como el precio a pagar por sostener la armonía del conjunto, ¿sí? Casi que algunos eh, patrólogos lo refieren como si lo hubiera firmado un poco a regañadientes, ¿no? De una forma muy pragmática por un bien mayor. Como afirma Grillmayer, el panegirista de Constantino identifica el nacimiento de Cristo y la redención con la aparición del Imperio Romano. De este modo, el logos divino se ha representado en la monarquía constantiniana, que procura el orden universal e inmutable. Así, Eusebio, que tenía una visión subordicionista del Hijo, entiende al emperador como una tercera persona. Para el periodo constantiniano, la Iglesia dejó de ser una comunidad marginal, diversa y muchas veces dispersa, para convertirse en una institución que debía reflejar en su estructura y en su credo la unicidad del gobierno imperial. La ortodoxia pasó así de ser una noción interna de la teología a convertirse en instrumento de cohesión pública, respaldado por la autoridad del emperador. A Constantino, que tanto le había costado alcanzar el dominio único del imperio, porque pues ya sabemos que Constantino sube al poder cuando todavía estaba en la tetrarquía y pues debido a las innumerables batallas, pues logra ese dominio único, pues le interesaba cuidar esta unión entre la iglesia y el imperio. Así, el Concilio de Nicea se convirtió en un elemento fundamental en su política imperial para evitar que las discusiones entre Arrio y Alejandro, que estaban dando lugar a la separación de las iglesias, interfirieran en la tranquilidad de su dominio. El concilio entonces fue la estrategia para mantener la paz en el imperio y, por tanto, la unidad tan anhelada y luchada. Con esto, pues quiero compartir ahora la lectura que hago del Concilio de Nicea desde las categorías de la teología política, específicamente desde el concepto de catejón. La categoría de catejón, tomada de segunda de Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7, alude a aquello que retiene el mal y frena la anomia antes del fin escatológico. Carl Schmitt, autor moderno y primer acuñador de la expresión teología política, lo interpreta como la figura del imperio cristiano, que combate contra el anticristo y sus aliados, aplazando el final de los tiempos. El versículo 6 dice, vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene. Ese lo retiene, es el catejón, para que se manifieste en su momento oportuno. Y el versículo 7 dice, porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Es importante destacar que mientras el versículo 6 utiliza el género neutro tocatejon, el 7 utiliza el masculino ho catejon, lo cual ha generado pues diversas controversias en torno a si se trata de un sistema, de un dispositivo o de una persona en concreto. Schmitt en su conferencia La unidad del mundo, pronunciada en la Universidad de Murcia en 1951, habla del catejón como un acto que detiene o retarda la venida del desorden escatológico, mediante la instauración de un nuevo orden sagrado, una fuerza qui tenet,
diría en el nomos de la tierra, justamente haciendo referencia al imperio de la Edad Media cristiana, al Sacro Imperio Romano Germánico. La prolongación del imperio cristiano explica la existencia del león cristiano y su conservación frente al poder del mal. De esta forma, el catejón es el principio que garantiza el orden, la estabilidad y la contención de la anarquía. Autores como Agamben sostienen una visión negativa del catejón, pues encuentran en la figura del catejón una complejidad ambigua. Por un lado, es aquello que retarda el fin de un ciclo, pero por otro, su acción como dispositivo de control, de gestión, es lo que permite que se mantenga la situación de crisis y por ende lo que pospone el advenimiento de un nuevo estado. Sí, retrasa la parucía, pero lo entiende en un sentido negativo. En contraste, la visión de Schmidt se acerca a una visión providencialista, como la de Eusebio de Cesarea, e incluso podría afirmarse que también como la de San Agustín. San Agustín en la Ciudad de Dios señala: el inciso "sabéis" lo que ahora lo frena equivale a "sabéis qué es lo que lo retrasa, cuál es la causa de su demora, para que su aparición llegue a su debido tiempo". Y como dice que ellos lo saben, no lo quiso expresar claramente. Y nosotros, que ignoramos lo que ellos sabían, intentamos llegar incluso con esfuerzo al pensamiento del apóstol y no somos capaces. También en el mismo libro, es decir, en el libro 20 de Civitate Dei, retoma las palabras del apóstol Pedro, que aunque no utiliza propiamente el concepto, el término de catejón, señala: no retrasa el Señor lo que prometió, aunque algunos lo estimen retraso. Es que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, quiere que todos se conviertan. Es decir, que el catejón, en esta visión positiva, en esta visión providencialista, se convierte más en, en una restricción, pero que permite que se siga desarrollando el león cristiano, que se siga difundiendo el cristianismo para que pues tenga un mayor alcance. Entonces, aunque Agustín expresa aquí en esta cita claramente la oscuridad del término y no llega a identificarlo con el Imperio Romano, se puede evidenciar que tiene una visión positiva de lo que lo retrasa, en tanto que algo providencial para que la parucía se dé a su debido tiempo. Eusebio de Cesarea, por su parte, en sus obras y de manera particular en Vita Constantini, construye la imagen de Constantino como el emperador cristiano que, tras siglos de intensas y sistemáticas persecuciones, otorgó a la Iglesia un periodo de paz y estabilidad. En esta representación, la adhesión del emperador al culto del único Dios se erige como fundamento teológico y político de su legitimidad, de modo que la unicidad divina se proyecta simbólicamente en la unicidad del gobierno imperial. Así, la relación entre monoteísmo y monarquía no es solo un artificio de las alianzas entre Constantino y Eusebio, sino la expresión de una cierta fundamentación metafísica que lleva a una praxis política determinada. Desde esta perspectiva, el Concilio de Nicea no fue únicamente una solución disciplinaria, sino una manifestación histórica concreta del catejón, un instrumento providencial de contención frente al caos. El concilio no solo definió la divinidad del Hijo, sino que institucionalizó un principio de soberanía religiosa, mediante el cual el emperador asumió un rol providencial como garante de la fe verdadera. A la luz de esta lectura, el catejón no es una categoría puramente escatológica, sino también una forma política concreta de ejercicio del poder que encuentra en el Concilio de Nicea su expresión paradigmática. La contención del mal, en este caso, no se realiza por una intervención exclusivamente divina, sino mediante un gesto histórico de reorganización simbólica del imperio, en el que lo teológico y lo imperial se funden en una sola operación de sentido. La religiosidad de Constantino ha generado vastos debates a lo largo de la historia, pero esta debe comprenderse en un sentido enoteísta, ¿no? Digamos que
Justamente cuando hablamos de que pues Constantino es hijo de Constancio Cloro, evidenciamos que ya Constancio Cloro tenía este tributo, este culto al Sol Invictus, entendido como un, claro, igual era un politeísmo, pero era un dios superior respecto a los demás dioses. De hecho, Fernández Ubiña sugiere que más que una conversión en sentido estricto, Constantino identificó a Cristo con el Sol Invictus, divinidad a la que su padre, Constancio Cloro, ya rendía culto. Esta identificación favoreció una transición simbólica entre religiones sin querer una ruptura radical. Así, el Dios de los cristianos se representó como continuidad de la divinidad solar y no como su negación. Entonces, aunque la autenticidad de la conversión de Constantino sigue siendo objeto de controversia, su papel como protector de los cristianos y garante de la unidad eclesial es incuestionable. Su intervención directa en el Concilio de Nicea, su capacidad de convocar a los obispos y su autoridad sobre la fórmula fidei dan cuenta de una figura imperial que trasciende lo meramente político y asume un rol casi episcopal, en tanto que referente de la ortodoxia católica. Eusebio de Cesarea invita a Constantino y lo presenta como un mediador divino, con mayor peso religioso que los mismos obispos, pues fue él quien procuró y logró la unanimidad entre las cabezas de las iglesias. Es importante señalar que la política de Constantino no se limitó a otorgar privilegios a la Iglesia, sino que encontró en ella un aliado estratégico y un instrumento eficaz para la consolidación de su proyecto imperial, como lo afirma Ramón Teja. La estructura organizativa del cristianismo, con su jerarquía episcopal y su creciente influencia social, ofrecía al emperador un medio para articular un discurso de unidad que trascendía las divisiones geográficas, culturales y lingüísticas del imperio. Al favorecer la institucionalización y la autoridad de los obispos, Constantino no solo fortalecía la Iglesia, sino que aseguraba un canal de legitimación capaz de presentar su gobierno como expresión de un orden providencial. Así, la colaboración entre el poder imperial y la autoridad eclesial no fue un mero gesto de tolerancia religiosa, sino una simbiosis política que integraba la estabilidad doctrinal de la Iglesia con la estabilidad política del imperio. De ahí que, más allá del debate sobre su sinceridad religiosa, lo que nos interesa es el valor teológico-político de la figura de Constantino. Vita Constantini, aunque un poco idealizada, posee una coherencia interna y una lógica metafísica que justifica la autoridad del emperador como imagen de Dios. Es como has señalado Gurruchaga, un himno a la piedad de Constantino y no simplemente un relato histórico. A diferencia de los primeros libros de la historia eclesiástica en los que Eusebio muestra un método historiográfico riguroso, en el libro noveno comienza a aparecer una interpretación providencialista del imperio con Dios como emperador supremo del universo. Y en el libro décimo se describe la Pax Romana como escatología realizada. En este marco, el emperador no es solo amigo de Dios, sino instrumento suyo. Veamos la siguiente cita. A este, por consiguiente, fue a quien Dios otorgó desde arriba, como fruto digno de su piedad, el trofeo de la victoria contra los impíos. En cambio, al criminal lo precipitó con todos sus consejeros y amigos a los pies de Constantino. En esta dinámica, la política de Constantino exige una cierta postura teológica. La Iglesia africana, fragmentada y en conflicto, se convierte en objeto de intervención imperial, de modo que las decisiones políticas favorecen una u otra postura. Surge así una nueva forma de teología política en la que el emperador ya no es solo defensor de la fe, sino mediador entre lo humano y lo divino. Piganiol, el historiador, presenta una lectura positiva de este proceso. En su opinión, mientras Diocleciano actuaba guiado por su deber hacia el Estado, Constantino se inspiraba en motivos religiosos. Desde esta visión, la cuestión constantiniana no es una política con apariencia religiosa, sino una religiosidad con consecuencias políticas. Este giro, de todas formas, no es una anomalía en la historia del imperio.
Desde los primeros siglos, los romanos concebían las crisis políticas como consecuencia de la impiedad y atribuían a la religión la capacidad de preservar el orden. La tetrarquía misma fue, como señala Fernández Ubiña, una estructura político-religiosa cuyo culto cívico buscaba restablecer la pax deorum y la legitimidad imperial. En la concepción política de los antiguos se establece una analogía directa entre el orden cósmico y el orden terrenal. Del mismo modo que el universo se haya regido por una divinidad suprema que trasciende y ordena todos los demás poderes divinos o sobrenaturales, así también el mundo de los hombres debe someterse a las autoridades de un único soberano, del cual derivan y dependen jerárquicamente los demás poderes. Esta correspondencia entre la unidad divina y la unidad imperial no solo legitima la monarquía como forma política privilegiada, sino que confiere a la figura del emperador un carácter representativo y mediador en cuanto e icón del poder divino en la tierra. En este marco, la multiplicidad política, al igual que la multiplicidad teológica, hablando de la tetrarquía y del politeísmo, se percibe como una amenaza al orden y la centralización del poder se justifica como reflejo y prolongación del gobierno providencial que rige el caos. Constantino hereda esta lógica, pero la reconfigura al abandonar el culto a Hércules y orientar su dinastía hacia el sol Invictus, el cual puede identificarse, como ya se dijo, con el dios de los cristianos. Según Lactancio, en De Mortibus Persecutorum, antes de la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo un sueño en el que se le ordenaba colocar un signo en los estandartes del ejército. Eusebio, en cambio, relata una visión en pleno día de una cruz luminosa sobre el sol con la inscripción In hoc signo vinces, seguida por una aparición de Cristo mismo. Así lo relata en Vita Constantino. En las horas meridianas del sol, cuando ya el día comienza a declinar, dijo que vio con sus propios ojos en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, construido a base de luz y al que estaba unido una inscripción que rezaba, con este vence. El pasmo por la visión lo sobrecogió a él y a todo el ejército, que lo acompañaba en el curso de una marcha y que fue espectador del portento. En suelos vio a Cristo, Hijo de Dios, con el signo que apareció en el cielo, y le ordenó que una vez fabricara una imitación del signo observado en el cielo, se sirviera de él como de un bastión en las batallas contra los enemigos. Se puede evidenciar entonces que los relatos de Lactancio y de Eusebio no coinciden, y en Historia Eclesiástica Eusebio ni siquiera menciona ninguna visión. La reinterpretación cristiana del episodio, sin embargo, es común a ambas fuentes. Fernández Ubiña sugiere, de todas formas, analizar las evidencias numismáticas, pues muchos de los signos presentes en las monedas, como el cristón, el crismón, el avarum, la cruz ansata, son símbolos del poder imperial más que propiamente religiosos. Según parece, así lo afirma Piganiol, según parece en la batalla del Puente Milvio, Constantino había hecho poner en los escudos de los soldados un signo mágico. Los eruditos modernos discuten para saber si era el signo solar revelado en 310 o simplemente, o si realmente, perdón, era un signo cristiano. Aún a pesar de lo controvertida que puede ser la veracidad de los signos, el acontecimiento del puente Milvio es sin duda un elemento fundamental que marcará el devenir de la política imperial constantiniana, pues la resignificación cristiana de este hecho refiere a la deuda de Constantino frente al Dios de los cristianos. Incluso Eusebio llega a afirmar que el Dios del universo combatió como aliado de Constantino. La cristianización de la vida de Constantino no debe tomarse como ingenuidad o imprecisión teológica. Como recuerda Schmidt en su réplica a Peterson, Eusebio no confundió al emperador con Cristo, ni lo identificó con Dios. Más bien, lo presentó como el instrumento divino que contenía el desorden, es decir, como el catejón. El hecho de que un obispo cristiano como Eusebio, que sobrevivió a la persecución de los cristianos por Diocleciano, elogie con palabras exaltadas al emperador Constantino, que acabó con estas persecuciones, es un comportamiento natural y no una razón para liquidaciones teológicas.
mientras que el obispo no confunda al emperador con Dios o con Cristo, que como ya se dijo, no hizo esto. La crítica de Peterson, quien rechaza toda posibilidad de teología política cristiana, parte de una dicotomía moderna entre teología y política que no corresponde a la mentalidad de la antigüedad, como ya se explicó. Gurruchaga presenta a Eusebio y a su obra Vita Constantini como un proyecto ideológico en el que el emperador es mímesis del logos, imagen del Hijo, y el imperio es icon del reino celestial. En este modelo, el imperio se convierte en Jerusalén terrena, sede visible de la Jerusalén celestial. Eusebio describe la historia de Constantino como parte de la historia Salutis en el Laudius Constantini, en el capítulo cuarto, y lo inscribe dentro del despliegue providencial del reino de Cristo en la tierra. El modelo de Leicón que propone Eusebio no es solo simbólico, es performativo. El imperio, por tanto, no es mera figura del reino, sino que es su manifestación anticipada. Con relación a esto, cuando Schmidt retoma la figura del catejón para referir a aquel soberano cristiano que, investido de autoridad divina, contiene la venida del anticristo, sin duda se puede aplicar a Constantino. En esta clave, el emperador se convierte en mediador entre lo sagrado y lo histórico. El imperio es una imagen anticipada del reino. En una formulación más sintética diría Moltmann, un dios, un César, una fe, un imperio. Ya Tertuliano había señalado que las persecuciones contra los cristianos por parte del imperio eran signo de su naturaleza diabólica. Desde esta perspectiva, el cese de las persecuciones puede interpretarse como una forma de contención del mal, una interrupción providencial del avance de la anomia, pero análogamente pasa lo mismo con las herejías que afectaban esa unidad internamente de la Iglesia y por ende también del imperio. Em, el llamado giro constantiniano, efectuado tras el Edicto de Milán, constituyó la condición de posibilidad para que un concilio ecuménico fuera convocado directamente por la autoridad imperial y alcanzara una proyección sin precedentes. Sin precedentes. Solo en el marco de la ecumenía unificada bajo el gobierno de Constantino, caracterizado por una estabilidad política relativa y por la integración de diversas provincias bajo un mismo poder central, podía producirse un encuentro capaz de adoptar decisiones doctrinales con efectos en la totalidad del imperio. En este sentido, el Concilio de Nicea no puede entenderse al margen de la configuración política y simbólica generada por este nuevo orden. Eusebio de Cesarea, testigo privilegiado de los hechos, lo relata así en Vita Constantini, la majestuosidad de la apertura del concilio. Poniéndose todos en pie a una señal que indicaba la entrada del emperador, avanzó éste al fin por en medio, cual celeste mensajero de Dios, reluciendo en una coruscante veste como con centellos de luz, relumbrando los fúlgidos rayos de la púrpura y adornado con el lastre límpido y las piedras preciosas. Esto en cuanto a su cuerpo. En cuanto a su alma, era patente que estaba engalanado con el temor a Dios y la fe. Esta descripción no es solo una idealización retórica, sino la proyección de una sacralidad política que Eusebio le atribuye al rol imperial. Más adelante también presenta su papel en la redacción de la Fórmula Fidei. Revelóse en él un tipo de hombre dulce y agradable, ya cuando persuadía a unos, ya cuando doblegaba a otros con su palabra, ya cuando alababa a otros por felices intervenciones, ya encauzando a todos hasta posiciones de unanimidad, hasta que por fin los puso de acuerdo y conformes en todos los temas sujetos a examen, de manera que prevaleciera una fe concorde. Esta unanimidad se tomó como la segunda victoria que Constantino había obtenido contra el enemigo de la Iglesia. La primera victoria fue contra el tirano Magencio. Esta idea de una segunda victoria no es una simple metáfora. La fractura doctrinal entre arrianos y nicenos generaba una anomia eclesial que ponía en peligro la unidad lograda tras la reunificación política del imperio. En este sentido, el Concilio de Nicea es un gesto catejóntico tal y como lo entiende Schmidt,
un acto que detiene o retarda la venida del desorden escatológico mediante las instauraciones de un nuevo orden sagrado. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Daniela, por la presentación. Así que bueno, abrimos un breve espacio de preguntas o para preguntas. No sé si hay alguien